vamos a presentar a Jorge Agüero en Un Toque de Jorge Agüero. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, buenos días, Aldo, buenos días a todos los radio escucha. Bueno, como siempre aclaro, no me creo el dueño de la verdad, siempre tiro ciertos temas, me gusta tirarlos para que la gente lo converse en los distintos ámbitos que visitan día a día, inclusive en su propio hogar, por supuesto. Bueno, hoy estamos a un día del festejo de unas fechas patrias, como el 25 de mayo de 1810. Hoy día tenemos muchas posibilidades dados al sistema educativo que hemos tenido en nuestro momento, dado a que hoy podemos indagar en muchos libros, quizás también tener informaciones a través de internet, a través de programas de televisión, y bueno, y formarnos algún tipo de ideología o de verdades o semi-verdades de tiempos que han pasado, porque hoy día las podemos juzgar. Digo a veces lo equivocado que están algunas personas cuando quieren mirar la historia con la realidad de hoy día, porque en ese momento habían ciertas realidades que eran totalmente diferentes a la nuestra. Por ejemplo, hoy tenemos derechos humanos y sabemos que la esclavitud está mal. En ese momento, es decir, hay un montón de gente que pensaba que estaba bien. Bueno, perfecto. Y hoy día decimos que está incorrecta, pero a raíz de eso no podemos juzgar tanto el pasado. Hoy quería hablar del Día Patrio. En realidad, el Virreinato del Río de la Plata es regido por España y después por el Consejo, directamente por la monarquía y después por el Consejo de Indias. Esto se nota cuando el lugar histórico, el lugar más importante que había para los debates de las colonias eran los cabildos. El cabildo es un símbolo de la monarquía. Y después, cuando el Consejo de Indias empieza a tomar un poco más de protagonismo, empiezan a tomar las intendencias, que eran cosas totalmente diferentes. Y habían intendencias en todas las regiones, o sea, lo que hoy día son provincias. Y ahí se empezó a marcar una diferencia, porque así como hoy día tenemos discrepancias en todos los lugares, los consejos deliberantes, en las intendencias, en las gobernaciones, todo eso, esas discrepancias ya existían en determinados momentos en España. Entonces, cada intendencia tenían diferentes informantes de cada una de la gente que estaba en el Consejo de las Indias. Cuando suceden los hechos de mayo, nosotros tenemos antecedentes con la Revolución Francesa, con la independencia de los Estados Unidos y fundamentalmente con las invasiones inglesas, porque las invasiones inglesas hicieron que nos demos cuenta que realmente podíamos enfrentar a un imperio, porque ese era un imperio británico. Pero si bien las invasiones inglesas fueron derrotadas armamentísticamente, igual se quedaron ingleses acá, en nuestro país. Y esos ingleses eran del imperio, estaban formados en el Foreign Office de Inglaterra y empezaron a trabajar por dentro de nuestro país. Y quizás las cosas que nos están pasando hoy día son producto de ese tipo de injerencias. Por ejemplo, en determinado momento cuando se declara la guerra del Paraguay, tuvieron una preponderancia las ideologías del Foreign Office. Bueno, el 25 de mayo, en realidad, mucha gente pensábamos de que se trataba de una lucha exclusivamente de romper cadenas con España. Y se ve que no era tan así. El tema era que España había sido invadida
por Napoleón, por el emperador Napoleón Bonaparte, que había colocado a su hermano como regente. Y bueno, esas noticias llegan a los 3 meses, llegan al Virreinato de Río de la Plata, y hay una resistencia concretamente hacia Francia, o sea, hacia Napoleón. Entonces, la gente de aquí quería seguir siendo dependiente de España, porque en realidad la gente que estaba en el Virreinato de Río de la Plata, si bien eran americanos, también se sentían españoles, a excepción seguramente de una cuarta parte de lo que era Buenos Aires en ese momento, que eran negros esclavos. Bueno, el tema es que cuando por ejemplo sucede el día 25 de mayo, French y Beruti, que reparten la escarapela con el color celeste y blanco, en realidad ese color celeste y blanco es el color de la dinastía borbónica. O sea, que era como que se estaba demostrando que querían que le eran fiel al rey. El hecho es que Cornelio Saavedra, el jefe del ejército patricios, respondía concretamente al virrey. Habían muchas ponencias, y una de las más destacadas era la de Mariano Moreno, que Mariano Moreno en realidad sí quería la independencia, quería que rompamos vínculos con España, era el único que realmente la tenía clara. Y por tenerla tan clara, sí le fue, es decir, terminó en el agua, tan poca agua para tanto fuego. Pero en realidad el 25 de mayo fue concretamente en contra de Francia. Ahora, ¿qué pasa? A través de los años se ha usado este día como un día patrio, y en realidad es verdad, es decir, fue, digamos, la primera encendida de la mecha para plantearse la verdadera independencia, que es el 9 de julio de 1816. La Revolución de Mayo concretamente es algo que sucede en lo que hoy es Buenos Aires, que ya era Buenos Aires, una ciudad de 50.000 habitantes. Y el 9 de julio realmente es la independencia en donde participan el reconocimiento de todas las provincias que conformaban el Virreinato del Río de la Plata, a excepción de Uruguay, que Buenos Aires no lo quiere incorporar, Uruguay y parte del Paraguay. Bueno, pero el 25 de mayo sirvió como mecha para plantearnos en determinado momento nuestra independencia. El tema de la escarapela, como digo, que eran los colores borbónicos, fíjense que en ese momento era impensado para la mayoría de los pueblos de América pensar en un tipo de gobierno que no sea la monarquía. Se hablaba en muy pocos lugares se podría llegar a hablar de democracia, se pensaba siempre en monarquía. Tal es el caso que nuestro creador de la bandera, celeste y blanca, o sea, también aprovechando el avance que habían hecho las escarapelas sobre el pueblo de ese momento, tiene un detalle, la bandera, que es el sol inca. Bueno, Belgrano también pensaba en una monarquía inca. Es decir, toda esa gente en ese momento, la única concepción de gobierno que tenían era la monarquía. La democracia empieza mucho después. Inclusive lo que teníamos como datos, si vamos al caso de democracia, eran algunas democracias, como por ejemplo habían sucedido en Grecia, que fue la cuna, digamos, de la democracia, en los Estados Unidos, pero eran democracias imperfectas, porque era muy elitista, tanto en Grecia como en Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, en Grecia lo que votaban eran los patricios, la gente acaudalada, la gente digamos, jefa de los ejércitos, todo eso, pero estaban los ilotas y los esclavos que no tenían ningún derecho, y menos las mujeres.
En Estados Unidos también pasa lo mismo, es decir, ahí inclusive hasta el día de hoy, ustedes fíjense que en Estados Unidos, por ejemplo, el voto también es, digamos, el que quiere vota y el que no, no es obligatorio. Realmente uno de los hitos fundamentales es la ley Roque Sáenz Peña nuestra, en donde se dictamina que el voto es secreto, obligatorio y universal, ¿no es cierto? Eso recién empezó a surgir a través del tiempo y seguramente se va a ir mejorando. Pero en ese momento la gente pensaba exclusivamente en el absolutismo. Tal es el caso que, por ejemplo, San Martín en determinados momentos hay libros, ¿no es cierto?, donde explica que San Martín tiene discusiones con habitantes del lugar, diciéndole que realmente éramos americanos, que no éramos españoles. O sea, la conciencia del pueblo era una conciencia española. Es por eso que hasta no hace mucho para los americanos, o sea, la gente, los latinoamericanos, éramos europeos, y para los europeos éramos americanos. O sea, había siempre una confusión. Bueno, el pueblo festeja este día. Estoy muy contento, pero habrían temas que se tendrían que charlar. Por ejemplo, se festeja el folclore, y el folclore empieza a festejarse mucho después. Realmente todos los bailes, digamos, provincianos que se empezaron a adoptar en el país, quizás se festejaron el 9 de julio. Acá en ese momento lo único que las músicas que habían en ese momento en el Virreinato del Río de la Plata eran el cielito, y había muchos instrumentos de músicas clásicas, clavicordio, todo ese tipo de cosas, de la gente acomodada. Y la música que escuchaban la gente popular, digamos, era los tambores, el candombe, es decir, ya dije, la cuarta parte de lo que era el virreinato concentrado en Buenos Aires, era la mayoría negra, y ellos festejaban con sus tambores. Inclusive cuentan que habían lugares donde se tocaban los tambores que ya se identificaban con la palabra tango, que ya empieza a surgir más adelante. Bueno, cuando igual se empieza toda esta revolución, muchos creen que también ahí empezamos a identificarnos como argentinos. Y argentino, la palabra Argentina, si bien es un producto de un poeta que le hace casualmente una escritura a lo que era el Virreinato del Río de la Plata en 1602, le pone nombre a Argentina porque en la desembocadura del Río de la Plata, cuando el sol brilla, abajo tiene fango y parece ya que fuera plata. Entonces recurre a una frase en latín, argen, que quiere decir plata. Y de ahí empieza a proyectarse el nombre de Argentina, y hay muchos poemas, muchas cosas se escriben sobre Argentina. Pero en realidad el nombre ese se empieza a adoptar a partir de la Confederación, es decir, cuando se pone Confederación Argentina, cuando se empiezan a reunir las diferentes provincias en la Confederación Argentina. Y es cambiado en la Constitución de 1853, que se promulgó el 1 de octubre de 1860. Ahí toma el nombre de República Argentina, o sea que 1810 nada que ver con el nombre de Argentina. Bueno, y así vamos creciendo, y así empezamos a tener algún tipo de revisionismo histórico. Y algo que hace rato que lo quiero compartir, cuando nosotros tenemos una imagen del general San Martín, los vemos siempre serio y dando órdenes. Y resulta que hay ciertas epístolas de soldados de la época en donde hablan de que no era tan así el general San Martín, es decir, el carisma que tenía. Y entre una de las tantas cosas que se habla es que San Martín era guitarrero.
dice que en los fogones, generalmente los comandantes, es decir, no se reunían porque no tenían edificios en las diferentes campañas que hacían, se reunían en fogones. Y generalmente esas reuniones empezaban con algún tipo de guitarreada, como para empezar a amenizar la jornada. Y dicen que San Martín era guitarrero, que tocaba la guitarra. Inclusive creo que en algunos libros figura que la hija, estando en Francia, comentaba que de vez en cuando sacaba un poco el vicio a través de algún tipo de tocata. Bueno, por supuesto, es el inicio del grito de independencia del 25 de mayo. Y el 9 de julio, nuestra verdadera independencia. Es importante porque acuérdense que se empezó contra Francia, después el 9 de julio se declara la independencia contra España, pero por una de las intenciones de el Godoy Cruz a través de la orden del general San Martín, somos independientes de España y de toda potencia extranjera. Que seguramente a través de los años eso no se ha cumplido. Algún día, quizás en el concierto de naciones, podamos llegar a tener nuestra tan querida y anhelada independencia. Les deseo a todos que charlen estos temas, que los conversen con los hijos, que se está diciendo en las escuelas con respecto a esto, si se les pide que indaguen un poco, que cambien el criterio o que se queden con el que está, porque quizás ese es el perfecto, ¿no es cierto? Pero tenemos que pensar que cuando se hizo una patria, cuando se quiso hacer una patria, se dictaminaron ciertas cosas y se pintaron quizás ciertos actos que han sucedido como buenos y otros como malos para hacer eso, para hacer una patria. Pero hoy día ya somos mayores y ya podemos empezar a desgranar un poco y respetar todo lo que quisieron hacer y respetar a dónde estamos, y que si aún tenemos la posibilidad de ser un pueblo que quiera ya los colores celeste y blanco, y no solamente en los partidos de fútbol, sino en cada momento de nuestras vidas. Un querido y respetado saludo a todos y hasta siempre. Muy bien, Jorge Agüero, en un